¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches con cada uno de Buenas ustedes. noches, profesor. Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Dayana, Briana, Rolando, Cristian, Alexander, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hola, chicos, ¿cómo están? Ya pensé que se habían ido a dormir tan temprano. Buenas Mis noches, buenas Miss. noches, Recién termina la disculpe, clase es que de las clases de matemáticas. matemática recién acabó. Sí, no se preocupen, está bien, tienen que aprovechar a lo máximo, lo más que puedan, hacer las preguntas del caso, ¿no? Jesús, Caricia, Silvana, buenas noches también. Está bien, chicos, está bien. El detalle aquí es que puedan sacar el máximo provecho de las clases, de sus profesores. ¿Para qué? Para que luego cuando a ustedes les toque hacer solo sus ejercicios, ya tengan un poco más de certeza, o sea, más sencillo hacerlo, ¿no? Porque lógicamente ya han absuelto todas las dudas o consultas que han estado teniendo. Y así que no hay problema por ese lado. Michael, Erlinda, Kimberly, buenas noches. Muy bien, chicos. Vamos a empezar ya entonces con lo que sería su última clase del día de hoy. Ya con esto vamos a estar finalizando, bueno, la noche, podríamos decirlo, ¿no? Ya para que puedan avanzar tal vez algunos pendientes que tienen o en este caso descansar, según sea el caso. Muy bien. Vamos a empezar entonces a tratar hoy día lo que nos corresponde ver, que es justamente lo que tienen en la diapositiva, que es signo lingüístico. Buenas tardes, profesora. Disculpe la demora. Hola, ¿cómo están? No se preocupen, está bien. Vamos a revisar signo lingüístico. Miren, este tema es bastante usado y por nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para poder entenderlo, cabe recalcar lo siguiente, ¿no? Si yo les menciono, por ejemplo, la palabra Lima, ¿qué es lo primero, el primer estímulo que ha venido a su cabecita de cada uno de ustedes? ¿Qué ha sido lo primero en lo que han pensado cuando han escuchado Lima? ¿Qué ha sido lo primero que ha venido a la mente de cada uno de ustedes? A Marcos le ha venido una fruta, dice, la imagen de una fruta. Dolly Beth. Marcos, ¿cuál es tu A mí apellido? se me viene a la mente el tráfico, el Ah, estrés. ya, tráfico. Entonces, si te has imaginado el tráfico, asumo que te has imaginado la capital, ¿correcto, Dolly Beth? Así es, Miss. Ok, muy bien. Ya, Mario Mendoza, ya. Para Mario Mendoza se le ha venido lo que es una fruta. Muy bien, muy bien. Por ahí también me hablaba Lourdes. Lourdes me decía una ciudad. Michael. Maestra, buenas noches. Disculpe, yo soy nuevo, acabo de incorporarme al grupo. Me recién estoy entendiendo un poco la clase anterior. Está bien, Michael, no te preocupes. Igual para los que han ingresado, ya les van a estar enviando las clases. Las clases son grabadas, así que no se preocupen. Si no ingresaron, por ahí tuvieron problemas de internet, o puede haber muchos motivos, no hay problema, lo pueden revisar después. Así que por ese motivo no se preocupen. Muy bien, chicos. Entonces, miren, aquí nada más me detengo un ratito, ¿no? Ustedes escucharon la palabra Lima y a cada uno le vino algo diferente a la mente, ¿no? A algunos les vino la imagen de lo que me decía Dolly, ¿no? La ciudad y Lourdes también, y con ello, pues el tráfico, ¿no? Tal vez algunas cuestiones que están pasando ahí. Mientras que a otros escucharon Lima y lo primero que vino a la cabecita fue una imagen de la fruta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué hago esta pregunta o a qué es a lo que quiero llegar? A que cuando nosotros escuchamos una palabra, a todos se nos van a venir características distintas. No es un término de decirles, a ver, yo digo la palabra mamá y a toditos se nos va a venir la misma imagen. O sí, o todos tenemos la misma imagen de mamá, o todos tenemos la misma mamá, tal vez para imaginarnos a la misma persona. No, profesora, No, todos ¿verdad? tenemos diferentes personas, son personas únicas y diferentes. Muy bien.
Por supuesto. Entonces, yo escuché mamá y a mi cabecita tal vez se vino el recuerdo, la imagen, la foto o alguna vivencia que yo he tenido con mi madre, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una imagen diferente, ¿no? Yo se les digo, a ver, ¿qué te has imaginado tú con mamá? Y me van a empezar a describir, ¿no? Físicamente cómo se la han imaginado. Y yo le pregunto a otra persona, no me va a dar la misma descripción, me va a dar una descripción totalmente distinta. ¿Y eso es por qué? Porque una sola palabra que yo pueda escuchar puede tener distinto tipo de representación en las personas que me escuchan. Profesora, por ahí si yo digo en mi casa, y hablo y doy la palabra casa, allá, yo escuché casa, pero yo no me voy a imaginar la misma casa que, por ejemplo, se puede imaginar Michael. O Michael no se va a imaginar la misma casa que se puede estar imaginando Araceli. O la casa que Araceli ha dibujado en su cabecita no va a ser la misma que está pensando Ángela. Entonces, son imágenes diferentes, pese a que la palabra es la misma. Entonces, a eso se orienta el signo lingüístico, ¿ya? Para entenderlo aún más, miren, vamos a observar la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿no? Ambas personas dan la palabra planta, ¿no? Y al escuchar la palabra planta, una de ellas se imagina una fábrica, ¿no? Mientras que la otra se imagina una especie de hierba con hojas, con flores. Es una planta, ¿no? Ambos casos, y ahí nos preguntan, ¿no? ¿Por qué las personas en la imagen tienen significados diferentes para un mismo significante? ¿A qué creen ustedes que se deba el hecho de que cuando yo nombro una palabra, todos nosotros nos imaginamos algo distinto? ¿Por qué creen que es eso? Porque la imaginación es amplia. Ya, porque la imaginación es amplia, me dice Yulisa. Ya, está bien. La imaginación es amplia, listo. ¿Por qué más? Si no pueden activar los audios, les recuerdo que pueden utilizar el chat. ¿Ya, Cristian? Nos referimos a alguna persona o objeto o cualquier cosa que nos pueda... Mis tienen dos significados o más. Y la perspectiva es diferente de cada persona o de cada situación que se presente. De uno a veces piensa una cosa y a veces piensa otra cosa. Son perspectivas diferentes. Ya, son perspectivas diferentes, porque tenemos imaginaciones distintas, me dice Rolando. Ya. Dime. Porque pensamos cada uno diferente y tenemos cada uno una opinión diferente a otra persona. Por supuesto, muy bien. Ángela, ¿también querías decirnos algo? Buenas tardes, señorita. Buenas noches, compañero. Buenas noches, señorita. Lo que pasa es que todos no tenemos el mismo pensamiento, la misma imaginación. Uno piensa más y otro piensa menos. Entonces, en la realidad, en mi manera de pensar, hay veces nos imaginamos que es algo pequeño, pero en la realidad es algo grande. Tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de pensamientos ilógicos, ¿no? Ok, Ángela, Asumi. Que todos no tenemos el mismo pensamiento. Ya, todos no tenemos el mismo pensamiento. Claro, no todos, en realidad, cuando escuchamos diferentes estímulos auditivos, palabras me refiero, la mente de cada uno va a imaginar, va a suponer o representar las cosas de manera diferente porque también influyen las experiencias o las vivencias que ustedes han tenido, ¿no? Entonces, dependiendo es justamente que se da esa diferencia entre mi forma de imaginar las cosas y entre la forma de imaginar de las cosas de la persona que me está escuchando o la persona con la que yo estoy conversando. Correcto, muy bien, vamos bien. Entonces, miren,
Cuando yo hablo de signo lingüístico, primero voy a hablar de semántica. Ya es la primera definición que debemos de conocer. La semántica es una rama de la lingüística que se va a encargar netamente de analizar el significado de la palabra. Es decir, profesora, cuando usted, si yo busco o desconozco o quiero saber el significado preciso de, vamos a ver, de temeroso, y voy al diccionario y me encuentro ahí su definición, ¿eso es semántica? Claro, porque miren, dentro de estamos teniendo lo que justamente es el significado de esa palabra. Entonces, la semántica se va a encargar de eso, de estudiar el significado de las palabras. Su unidad mínima significativa es el sema. Ya, y justamente ahí lo tenemos, ¿no? Que es justamente el sema, es el rasgo semántico que constituye, dice, el significado. Ya, entonces, dentro de este significado vamos a tener dos planos, ¿ya? Y no son difíciles de diferenciar. Son justamente orientados a lo que hemos estado viendo un ratito. Es el plano del significado y el plano del significante, ¿ya? El significado es la imagen que a mi cabecita viaja automáticamente. Esa primera foto que aparece ahí, vamos a decirlo así, es el significado. Mientras que el significante es esa palabra que yo digo, ¿no? Es decir, yo digo la palabra peluche. Eso es el significante. Y lo primero que yo imaginé en mi mente, lo primero que yo recreé, dibujé o traje de mis recuerdos, esa primera imagen que llega a mi cabecita como estímulo o como respuesta, es el significado. Profesora, por ahí escuché la palabra perro. Ya. Automáticamente a mi mente vino tal vez la imagen de mi mascota, ¿no? Y lo visualicé. Ya. Esos dos son los planos que tiene el signo lingüístico. Y justamente eso es lo que vamos a ir revisando a medida que vamos avanzando. Mire, lo que les menciono, ¿no? El signo lingüístico va a tener estos dos planos, el significante y el significado. El significante es el conjunto de letras y sonidos, ¿no? Tal como podemos observar en ese esquema. El significante es S-I-L-L-A, que si yo lo leo por conjunto dice silla, ¿no? Y el significado es la imagen mental, es esa idea, ese concepto que se dibuja en la mente de la persona que escucha o que lee el significante, ¿no? Entonces, si yo escuché silla, allá a mi mente se vino una imagen de silla, ¿no? Dentro de, si yo les digo, a ver, descríbeme cómo es esa imagen, tal vez ahí voy a encontrar diferencias de tamaño, diferencias de colores, diferencias de material, ¿no? Tal vez por ahí alguien se ha imaginado una silla de madera, por ahí se ha imaginado alguien una silla de acero o de metal, por ahí se ha imaginado alguien una silla de plástico, ¿no? Unas de color blanco, de color azul, rojo, negro, marrón. Tal vez han imaginado una silla nueva, una silla usada, o una silla que está apolillada, no lo sé, ¿no? Pero es esa imagen, lo que está en mi cabeza es el significado, y lo que yo escucho o leo es el significante. Entonces, el signo lingüístico se va a dividir en estos dos componentes o en estos dos planos, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Primera característica, entonces, es que el signo lingüístico es biplánico. Bi de dos, plánico de planos, pues, ¿no? O sea, dos planos. ¿Cuáles son esos dos planos? Significado y significante, ¿correcto? Primer principio, primera característica. Segundo, dice, es que el signo lingüístico es lineal. ¿A qué me refiero yo con lineal? A que yo no puedo poner una consonante por encima de una vocal
o al revés y pretender que de esa manera se entienda la palabra, ¿no? Es como si yo les digo, a ver, chicos, ¿cómo se escribe o deletréenme la palabra cartera? ¿Cómo se escribe la palabra cartera? ¿Cómo se escribe, chicos? C-A-R-T-E-R-A. Por supuesto. ¿Hay un orden o no hay un orden? Sí, Miss. Por supuesto. Cada letra, cada consonante, cada vocal tiene un espacio y tiene un lugar, ¿correcto? A eso se refiere este principio de linealidad. Yo no puedo decir que primero o que cartera se escribe primero la T, luego la C, luego la E, luego la A, luego la R y decir que ahí dice cartera. No puedo. Todas estas, y es más, todas las palabras, si yo les digo, les hago deletrear y les doy una lista, ustedes me van a deletrear en orden, ¿no? Tal como en este ejemplo. Y eso es ¿por qué? Porque el signo lingüístico es lineal, ¿correcto? Es lineal. Forma parte de nuestra cadena hablada, es por eso que yo digo, ahí dice cartera. O por ahí me dicen, a ver, deletrea, ¿cómo se escribe peluche? Y me empiezan a decir P-E-L-U-C-H-E. Perfecto. Peluche. Forma parte de mi expresión también, ¿no? Porque así como está escrito, yo lo voy a leer. Entonces, a eso refiere ese principio de linealidad. Todo tiene un espacio, todo tiene un lugar. Y yo lo voy a separar en líneas oblicuas. ¿Cómo son las líneas oblicuas? Justamente lo que tienen aquí. Cuando dice silla, por ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí se marca la linealidad. S/I/L/L/A. Allá, lineal, ¿no? Y hay un principio también que se está utilizando. Segundo principio, o bueno, tercer principio, que el signo lingüístico es arbitrario. La arbitrariedad consiste en que la relación entre el significado y el significante es convencional, es decir, depende del lugar en donde se esté utilizando. El significado puede ser el mismo, sí, pero el significante cambia. Para que me entiendan, vamos a poner el siguiente ejemplo. Por acá no tengo. Bueno, habrá que escribirlo. Mire, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Para explicar el principio de arbitrariedad vamos a entender esto. Este es mi significado, ¿ya? ¿Qué es lo que están observando en la imagen? ¿Qué es? ¿Un niño? Un niño, perfecto. Ese es mi significado. Ah, profesora, lo que usted está colocando en esa imagen es un niño, perfecto. Esto que yo coloco, esto es un niño, es mi significante. Nosotros decimos niño, pero si yo me voy a, por ejemplo, a México, ¿le dirán niño también? No. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Le dicen chavo. Chico, chamo, Chavo, chamaquito. chavo. Si me voy a Argentina, ¿le dirán chavo? No. ¿Cómo le dicen? Le dicen pibe. ¿Chaval? Si me voy a España, sí le van a decir chaval. Y si me voy a Italia, le van a decir bambino. Pero les pregunto, niño, chavo, pibe, chaval y bambino, ¿no están refiriéndose a lo mismo? Sí, a lo mismo. Se refieren a lo mismo. A eso se refiere el principio de arbitrariedad. El significado es el mismo. Lo que cambia
Son los Lo que nombres. cambia es el significante. Significantes. Ujú. En eso consiste o en eso se enmarca el principio de arbitrariedad, que dependiendo de la zona, de la sociedad en donde se emplee, va a cambiar el significante, pero al final me están hablando de lo mismo, ¿no? Solo que en Perú, en México, en Argentina, en España, en Italia, bueno, pues no, hay otros acuerdos sociales para llamar a las cosas, pero que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, en eso se enmarca lo que sería el principio de arbitrariedad. ¿Listo? Seguimos entonces. El cuarto principio es que el signo lingüístico es mutable. ¿Por qué? Cuando yo menciono el término mutable, refiero a algo que cambia, ¿ya? Pero la lengua o el signo lingüístico no va a cambiar de hoy día sábado para el lunes o de hoy sábado al próximo viernes. No funciona así. Las palabras o los significantes que nosotros utilizamos actualmente han sufrido algunos de ellos un proceso de transformación, pero que se ha dado de siglos en siglos. Ya, por ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo muy clásico que siempre me gusta utilizar, es el término farina, ¿no? Por allá, por el siglo de la época, por ejemplo, de donde estaban los caballeros, de la época medieval, por ejemplo, ¿no? Si nos ubicamos por ahí, farina, dice, ¿no? Pásame la farina. Pero actualmente nosotros no decimos farina. Decimos, ¿qué diremos? ¿A qué suena farina? ¿A qué suena farina? Pásame la farina porque necesito hacer pan. ¿Qué es farina? Es una masa, mis, para hacer pan. Farina, pero farina actualmente ha cambiado y nosotros lo conocemos y lo usamos como harina, ¿no? Otro término que ha cambiado es la palabra amica. Ana es mi amica. Actualmente nosotros no decimos amica, nosotros decimos amiga, por supuesto. Miren, la lengua ha cambiado a lo largo del tiempo. Ese cambio en alguna, o esa modificación que ha sufrido la palabra, no se ha dado en un año, en 6 meses, en 10 años, no. Ha conllevado siglos, ¿no? Entonces, ¿con qué quiero decir con esto? Que probablemente, tal vez las modificaciones actuales que están sufriendo algunas palabras por el mismo uso que le damos nosotros, probablemente se vea reflejado de aquí pues a siglos, ¿no? Donde las generaciones de nuestras generaciones y sus generaciones incluso ya van a estar utilizando un término que al igual que farina y amica, han sufrido o van a sufrir alguna transformación. Entonces, a eso se refiere ese principio de mutabilidad, ese cambio. Pero a su vez también nos dice que el signo lingüístico es inmutable. ¿En qué sentido no va a cambiar? Justamente cuando les digo, ¿no? Yo les pregunto, en el 2000, en los años 2000, espero se vea en la pantalla, ¿cómo conocemos o lo conocemos esto de aquí, este objeto que nos sirve para escribir? Lapicero. Ya, en el 2000, ¿cómo se habrá llamado esto? Lapicero. ¿Pluma? Profesora, lapicero. Lapicero. Profesora, sí, a ver, vamos una más cerca. Vamos con a ver, yo que tengo por aquí. Ya, vamos a suponer esto. Todos ahora lo utilizamos. En el 2020, ¿cómo se llamaba? Teléfono. En el 2020, ¿celular o no? Sí. Teléfono. En el 2025, ¿cómo se llama? Celular. ¿Ha cambiado? ¿Ha modificado? Celular. Les pregunto, ¿ha cambiado el nombre? No. Sí. No ha cambiado. No, profesora, es la misma, no ha cambiado. Utilizando lo mismo, muy bien. Entonces, ¿se refiere a qué?
El signo lingüístico es mutable cuando el proceso de transformación se da en periodos extensos de tiempo. Y el signo lingüístico es inmutable porque el cambio no se va a dar en 2 años, en 3 años, en 5 años. No funciona así. Dato importante, y creo que todos lo sabemos, las personas o las únicas responsables de las modificaciones que sufre nuestra lengua somos los mismos hablantes, ¿ya? Nosotros como hablantes del español, muchas veces por nuestro afán creo que nos cobran a veces hasta por hablar o por escribir, que empiezan a escribir abreviando las palabras, ¿no? O empiezan a utilizar una letra que no es, porque, bueno, acorta el término. ¿Se entiende? Bueno, ¿no? Pero no es como deberían. Entonces, esas modificaciones que a veces lo hacemos en nuestro afán de ahorrarnos tiempo muchas veces, probablemente vayan a influir en un futuro, ¿no? Tal vez no lo vamos a ver nosotros, tal vez no lo van a ver nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, pero sí las futuras generaciones que van a recoger esas influencias que nosotros estamos dejando, ¿ya? Ahora, ok, Lucy, no te preocupes, no hay problema. Ahora, el último principio del signo lingüístico es que es articulado. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico está constituido por 2 articulaciones, o es doblemente articulado, por morfemas y por fonemas. Ya la primera articulación son los morfemas y la segunda articulación son los fonemas, ¿ya? Los morfemas son unidades que tienen significado, es decir, cuando yo, por ejemplo, trabajo lo que es, justo me parece que en la clase anterior habíamos nombrado ya un poco de eso. Tengo, por ejemplo, la palabra papel, ¿no? Papelito, papelería, papelote, y empiezo a sacar un montón de palabras, ¿no? Entonces, los morfemas son eso, ¿no? Son unidades que me permiten poder, o con un significado propio. Mientras que los fonemas ya son unidades significativas, es decir, las letras del abecedario, ¿no? Que funcionan de esa manera y que al unirse dan la composición o la formación o hacen que aparezcan las palabras que nosotros utilizamos para poder comunicarnos, ¿correcto? Entonces, vamos viendo eso. Miren, por ejemplo, ¿no? Para entenderlo, tengo ahí yo a mi significado y tengo a mi significante, ¿no? Mi significado, recuerden, es la imagen de mi mente y el significante es el plano de la expresión oral, ¿no? Perico. Ahí yo escuché perico y flum, a mi cabecita se vino una imagen. ¿Listo? Entonces, seguimos con perico. Perico, o cumpliendo el sentido de arbitrariedad, nosotros en nuestro idioma perico, ¿no? Pero en otro idioma tenemos el otro nombre con el que se le puede llamar. ¿Está en su error? No. Por ahí si yo me voy a otros países y hay animales parecidos o al menos los han visto, van a escuchar que los van a llamar de otra manera y eso no significa que esté mal, sino que parte de la arbitrariedad del lugar, ¿correcto? Articulado, ¿por qué? Y miren, de aquí lo tengo para poder entenderlo. En el primer recuadro tengo peric, o y tengo S, ¿ya? Morfemas, primera articulación. Y sus fonemas, es decir, lo que lo compone, ¿no? La P, la E, la R, y empiezo yo a deletrearlo, vamos a decir, ¿no? Son o corresponde a la segunda articulación, que son los fonemas, a mis letras del abecedario, ¿correcto? Y lineal, ¿por qué? Porque dice, mi mascota es un perico, repito, tiene un orden, tiene un espacio, tiene un lugar. Si yo lo ubico como me plazca, pues lógicamente no va a tener el sentido que debe tener y por lo tanto no se va a entender la expresión, la oración o el mensaje que yo estoy tratando de transmitir. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos viendo eso. ¿Tienen ahí hasta ahí alguna duda, pregunta o consulta tal vez? Ninguna, mi. Ninguna, ok.
Entonces, el signo lingüístico. Porque usted está explicando muy pausadamente y tratamos, usted trata de que llegue el mensaje del aprendizaje muy perfecto. Gracias, muy bien por tener paciencia. No, gracias a ti, más bien. Araceli, dime, te escucho. Araceli. Buenas noches, Miss. Nos está haciendo entender claro y perfecto y estamos aprendiendo bastante de usted. Gracias, Miss, por atendernos. Paciencia. Gracias, Araceli. Muy bien, entonces, miren, entendiendo esto de signo lingüístico, ya podemos pasar a revisar justamente otras relaciones que se dan teniendo como base lo que es ese signo lingüístico. Y son relaciones bastante sencillas y yo sé que lo van a entender también rápido. Vamos a hablar de los niveles de significado. Cuando yo hablo de significado, voy a hablar de dos componentes importantes, del significado denotativo y el significado connotativo. Tal vez los nombres les suenen un poquito extraños, ¿no? Tal vez antes no lo hemos escuchado, pero es bastante sencillo de poder diferenciar uno de otro. Por ejemplo, el significado denotativo es todo aquello que se refiere a la realidad, ¿no? Es decir, si yo les digo, a ver, hay que buscar el significado de la palabra paupérrimo, vamos a ver, ¿no? Y todos vamos al diccionario y buscamos la palabra, la vamos a encontrar, ¿no? Y para todos va a tener el mismo significado. Por ahí, vamos con un ejemplo más sencillo. Les digo, a ver, hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra mesa, ¿no? Entonces, el significado no va a cambiar. No es que tal vez yo tenga un diccionario y a mí me va a dar un significado diferente al que le van a dar a Heidi, o al que le van a dar a Araceli, o el que va a tener Ángela. No, son o va a tener el mismo significado, va a referirse a un mueble que tiene 4 patas o que se utiliza pues para apoyarse, escribir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el significado denotativo es objetivo, es real, ¿no? Por ahí, cuando ustedes conversan, llegan a casa después de su trabajo, tal vez después de hacer después de ir al mercado, etcétera, y en el camino han observado probablemente no sé, supongamos, han atrapado a algún ladrón en el mercado, llegan a casa y empiezan a comentarlo, ahí estamos utilizando significado denotativo, porque están refiriéndose a algo de la realidad, ¿correcto? Tú vas, o yo le digo a Sumi, Sumi, por ejemplo, ¿no? Mañana, en estas semanas o en estos días ya se festeja Semana Santa. ¿Qué piensas hacer tú el jueves y el viernes santo? Ya. Asume, recibió el mensaje y automáticamente entendió a la primera lo que me refería y me va a contestar, ¿no? No sé, voy a la misa, voy a ir a la procesión, o tal vez no voy a hacer nada, voy a dormir, no lo sé, me va a contestar. ¿Listo? Pero no sucede lo mismo con el significado connotativo. El significado connotativo ya refiere a una interpretación personal. Eso que yo escucho y que me quedo todavía analizando para entender a lo que se refiere y poder decir, ya, me está dando a entender esto. Por ejemplo, cuando ustedes van por ahí al mercado, ¿no? Y les dicen, o escuchan, o ustedes tal vez piden así, ¿no? El señor del que vende frutas y le dicen, hey, señor, ¿me puede dar una mano de plátanos? Yo les pregunto, si yo lo tomo en un sentido objetivo, real, ¿el plátano tendrá manos para que me dé las manos de una mano de plátanos, o a qué me estoy refiriendo? No, Miss, una mano de plátano significa una manilla o un gajo. Claro, ¿no? Me refiero a qué cantidad de plátanos quiero. Significa que te va a dar 5 plátanos. Correcto, pero yo no le dije dame 5 plátanos, le dije dame una mano. ¿Se dan cuenta? Ahí viene mi interpretación. Por ahí alguien viene y le dicen, oye, tú eres bien mosca, ¿no?
Yo les pregunto, ¿le diré eso a ese niño, a mi amigo, etcétera, porque tiene forma de mosca, tiene sus antenitas, sus alitas, o por qué le diré eso? No, porque es una Porque persona avispada, o sea, viva. Claro, es una persona que es bien ágil, ¿no? Que está bien despierta, ¿no? Que tal vez en lo que tú estás recién diciéndole qué hacer, él ya lo hizo, allá. Pero en esa expresión de eres bien mosca, ¿le dice eso o yo lo estoy interpretando? Usted lo está interpretando mal. Por supuesto, se interpreta, ¿no? O por ahí voy y le digo a mi alumno o a mi amigo, oye, tú eres una bala. ¿Por qué le diré eso? Porque tiene forma de bala, Porque tiene pólvora, No, ok. porque es muy rápido, Porque Miss. es muy Porque es rápida, muy muy ágil. veloz. Es muy Porque es veloz, ágil, porque es muy veloz. hábil. Ujú, es hábil, por supuesto. A eso se refiere el significado connotativo, que yo cuando lo escuche me pongo a pensar y digo, ah, ya, ella o él está diciendo esto, pero se está refiriendo a tal cosa. Incluso los refranes, los dichos, también son considerados dentro del significado connotativo, porque quien lo escuche va a interpretarlo de una manera. Y ahora, la interpretación no es igual para todos. La forma en cómo Ángela interprete las cosas o lo que escucha es muy diferente a como tal vez Asumi lo está interpretando, porque la interpretación es personal, ya es personal. Entonces, por ahí, ¿no? Las diferentes dichos que utilizamos tal vez durante el día o durante la semana, refiere a algo, ¿no? Al sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Eso de que no es lo que te estoy diciendo, sino otra cosa. Entonces, vamos a diferenciar esos dos significados. Denotativo, cuando hablo o aludo a algo de la realidad, y connotativo, cuando yo tengo que interpretar. Es decir, el denotativo es directo. Si yo vengo y te digo, y sabes que mañana es domingo, perfecto, tú me entendiste a la primera. Pero si yo vengo y te digo, hey, te doy una mano o necesitas una mano, yo no me estoy refiriendo a que tal vez me voy a cortar la mano y te la voy a dar, o le voy a quitar la mano a otra persona y te la voy a entregar. Sino me estoy refiriendo a que probablemente necesitas pues ayuda, ¿no? Te estoy ofreciendo mi ayuda, pues si la quieres, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo. Hay mucho significado. Tiene o va a cambiar el significado cuando es connotativo, dependiendo de la interpretación que le dé la persona que lo está escuchando. Algunos lo pueden, por eso es que dicen, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, porque la interpretación es personal. Ya a veces, por eso es cuando se empiezan a hacer bromas y alguien hace un comentario, unos como que lo toman en un sentido normal y otros como que se quedan mirando, ¿no? ¿Por qué? Porque la interpretación es diferente y cambia de persona a persona. Eso es cuando es connotativo, pero lo denotativo no es así. Si yo les mando a buscar qué es timorato, toditos me van a encontrar el mismo significado, porque ese es un significado directo y que se entiende a la primera, nada más. Bien, seguimos. Bueno, los sinónimos ustedes ya los conocen. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o parecido significado, pero con escritura diferente, ¿no? Por ejemplo, líder, caudillo, adalid, paladín y cabecilla son sinónimos, ¿ya? Porque tienen significado parecido. ¿Ya? Ahora, por su parte, los antónimos ya es lo opuesto. Es decir, son palabras que tienen significados opuestos. Así como si yo les dijese frío, caliente, bonito, feo, alto, bajo. Los antónimos son eso, o se refiere a ello, a palabras que tienen significados diferentes o significados opuestos. Dentro de este tenemos tres grupos importantes, ¿ya? Tenemos a los antónimos lexicales, que son justamente los que me indican eso, ¿no? De frío, caliente, dulce, amargo, etc. ¿Ya? Dulce, amargo, etc. Ahora, los complementarios, que justamente uno necesita del otro, o marca directamente el antónimo de, por ejemplo, ¿no? De vida, muerte, de bueno, malo,
allá. Se complementa un antónimo con el otro. Son antónimos y a la vez se complementan. Y finalmente los antónimos que son recíprocos. Vender, comprar, por ejemplo, ¿no? Porque lógicamente, cuando hay alguien que vende, hay lógicamente un comprador. Y de la misma manera. ¿Ya? Listo, entonces. Vamos con la siguiente. Vamos con los casos de homonimia. Cuando nosotros hablamos de homónimos, vamos a hablar de dos grupos importantes, que son los homógrafos y que son los homófonos. ¿Ya? Homógrafos son aquellos que tienen igual escritura. Homo es igual, grafos es de escritura. ¿Ya? Y lógicamente toda palabra que se escribe igual va a leerse igual, va a sonar igual. Pero ¿dónde está la diferencia? Que van a significar cosas distintas, ¿no? Justo al inicio les decía la palabra Lima. Y Lima, me hablaron de fruta, de ciudad, y por ahí alguien me va a nombrar lima de herramienta, ¿no? Eso que se utiliza para limar. Mire, lima, lima, lima. En esos tres casos, la palabra se escribe igual. Suena igual, por supuesto, pero tiene significados diferentes. Profesora, la palabra llama, también, llama, llama, llama. Tengo llama del animalito, tengo llama ¿de qué? De llamar, del verbo llamar, y tengo llama ¿de qué? Del fuego. Del fuego. Del animal. Muy bien. Del fuego. En esos tres casos, llama se escribe igual. Llama, llama, llama. Pero se refiere a cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lima y llama son palabras homógrafas, porque se escriben igual, suenan igual, pero van a significar cosas diferentes. Homógrafas. Pero también ahora voy a tener a los homófonos. Los homófonos, homo igual, fonos es sonido. Es decir, son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y significan diferente. Por ejemplo, hola. Hola con H cuando yo me refiero a saludo. Pero hola sin H cuando yo me refiero a las ondas del mar. Por ejemplo, la palabra es varón. Varón con V cuando yo me refiero al género masculino y varón con B cuando me refiero a un cargo de la nobleza. Miren, varón, varón, suena igual, pero en mi escritura se da la diferencia, porque uno va a estar escrito con B y el otro va a estar escrito con V. Y si yo busco en el diccionario, también los significados van a ser diferentes, ¿no? Por ahí tengo, a ver, la palabra vaso. Vaso, vaso, suena igual, pero un vaso se escribe con V y el otro vaso se escribe con B. Y si yo busco el significado, vaso con V se va a referir al recipiente que yo utilizo para beber algún líquido. Pero vaso con B no va a ser un recipiente. Se va a referir a un órgano, por supuesto. Se va a referir a un órgano. Entonces, las palabras homófonas suenan igual, pero no se escriben ni significan igual. ¿Ya? Entonces, vamos dentro de la palabra venganza. ¿Venganza? Venganza. Pero, a ver, venganza, venganza. No hay. O a ver, dame el ejemplo, Lourdes me parece que preguntó eso. Lourdes, a ver, dame un ejemplo para poder entenderte. O sea, la palabra venganza, o sea, de vengarse o decir de un animal, dice, o sea, venganza. No, está mal.
Ah, ya. Pero ahí, en el caso de venganza, en el primer caso me estás trabajando una sola palabra, ¿no? Venganza vale uno. Mientras que en el otro ya me estás juntando ven del verbo y de un animalito. Entonces, son significados diferentes. Y si yo lo leo venganza, también en este caso vamos a encontrar ello, ¿ya? Entonces, vamos entendiendo eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo les puedo poner aquí? Por ejemplo, ¿no? Vaca y vaca. Vaca es el apellido y vaca es el animal. Correcto, homófona u homógrafa. Pero digo, se escribe, la escritura es igual, pero los dos son diferentes significados. El apellido Vaca también se escribe con V. Claro. No, Pues, no, se escribe con B. Ah, ya. La escritura es diferente, entonces Claro. es una homófona. Auditivamente suenan igual, pero en la escritura ya se ve la diferencia. Pero Miss, ¿Ya? disculpe, pero yo tengo familia que llevan apellido Vaca, pero con la B de labial, como digo, la B de chica, ¿no? Ajá. Ah, ya, la B. B labial es la B grande, ¿ah? La B chica o la V. Ya, mira, en ese caso, justo, gracias, Heidi, me parece, ¿no? Mira, yo les comento a Ángela. Y justo gracias, Ángela, porque eso me va a servir para comentarles a todos. En el caso de nombres y en el caso de apellidos, ustedes saben que nuestra lengua está sujeto a reglas, ¿verdad? De escritura. ¿En qué caso se usa la C, la S, la V, etcétera? Pero en el caso de nombres y en el caso de apellidos, de alguna forma u otra no están sujetas a estas reglas. Es por eso que, como me dice Ángela, ¿no? Hay apellidos, como ejemplo, ¿no? Ahora en el ejemplo que me dice vaca y vaca de nombre y vaca de apellido. Y en el caso de ella me dice, ¿no? El apellido de mis familiares se escribe con V, ¿no? Ya, si en ese caso decimos V y V, ya no va a ser homófona, sino va a ser homógrafa. ¿No? ¿A qué iba? Que, por ejemplo, ¿no? Lo que son nombres y apellidos no están sujetos, en este caso, a que se cumpla estrictamente esas reglas. Es por eso que hay, por ejemplo, nombres que deberían llevar tilde, pero que no llevan tilde, y que no por eso están mal escritas, ¿no? O hay apellidos, por ejemplo, Hurtado, que se escribe con H, pero que yo, por ejemplo, tengo conocidos que tienen apellidos Hurtados sin H, y no es que el profesor está mal, no. O tengo, por ejemplo, profesor, el nombre José lleva tilde, profesora, pero mi amigo, su nombre no lleva tilde, entonces, ¿está mal? No. Ya, entonces, por gramática, como que hay ciertas excepciones que se presentan dentro de la escritura. En el caso, Ángela, tuyo, en el ejemplo que me planteas, que es vaca, y en el caso del apellido también se escribe con V, al igual que en el ejemplo cuando nos referimos al animal, V y V, en ese caso ya no va a ser homófona, pues en ese caso sí va a ser homógrafa, porque se escriben igual, suenan igual, pero lógicamente estás refiriéndote a cosas distintas. Gracias, Miss. ¿Qué me dice Michelle? Profesora, no puedo activar el micrófono por el ruido, pero un ejemplo es de nombrar para que alguien se acerque y llamar al teléfono. Correcto. Bueno, llamar también, ¿no? Lo que estábamos mencionando en cuanto a las palabras homógrafas, ¿no? También, correcto. Entonces, vamos a diferenciar dentro de la homonimia a estos dos grupos. Y justamente, hablando de llamar, ¿no? Que es estas palabras que se escriben igualito, pero que tienen un montón de acepciones. También podemos hablar de ese mismo caso y decir que también es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados, ¿no? Por ejemplo, la palabra sierra, y ahí tenemos 5 significados que tiene sierra. Sierra cuando nos referimos a la herramienta que se utiliza para cortar. Sierra cuando nos referimos a un lugar que tiene esta característica. Otro significado cuando nos referimos a la hoja de acero, dice. Otro significado cuando nos referimos a la parte de una o de la cordillera. Y el quinto significado cuando nos referimos a la misma cordillera en sí.
Entonces, las palabras homógrafas también se les puede decir que también son polisémicas. Por ejemplo, ¿no? Justo ahí cuando su compañero Michael, me parece, Michelle, me decía llamar. Llamar, llamar de llama, llamar de la acción de llamar y llamar de, o llama, perdón, llama de fuego, llama de animal y llama de verbo, allá. Un mismo término se escribe igual, significa distinto, homógrafa, perfecto. Pero también esa misma palabra es polisémica, porque tiene varios significados, ¿no? Lo mismo con Lima, por ejemplo, en el caso de Ángela, ¿no? Que me decía vaca, ¿no? Vaca de apellido, vaca de animal, palabra homógrafa, ya también es una palabra polisémica, porque tiene más de un... La palabra hace. ¿Cuál, Lourdes? Y la palabra hace. Hace, pero hace se refiere, en este caso, si hablamos que se está escrito con H, eso sería una homófona nada más. Hace con H cuando se refiere al verbo hacer y hace sin H cuando tal vez estás refiriendo a una marca de detergente. Me parece que hay o había. No sé si es que hasta la actualidad. Sí hay. Ah, ya. Así Miren, como la H. homófona. Claro, homófona, hace. Pero en mi escritura ya se marcó su diferencia. Entonces, la polisemia solo se puede vincular con palabras homógrafas, aquellas que se escriben igual, pero que van a tener diferentes significados. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ah, ya. Y con eso vamos a terminar ya. Con las relaciones de inclusión. Cuando nosotros hablamos de relaciones de inclusión, vamos a hablar en este caso de hiperónimos y de hipónimos. Hiperónimos son los términos generales, los términos grandes, por ejemplo, animales, flores, colegios, prendas de vestir, días de la semana, meses del año, esos son hiperónimos. Y los hipónimos son los términos que están incluidos dentro de, por ejemplo, mi hiperónimo son días de la semana. Mis hipónimos van a ser lunes, martes, miércoles, supongamos. ¿Ya? Mi hiperónimo son animales salvajes. Mis hipónimos van a ser pantera, león, tigre, supongamos. Ahora, mi hiperónimo son colores. ¿Cuáles serían mis hipónimos? Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul, perfecto. Ahora al revés, mis hipónimos son carro, moto y tren. ¿Cuál será el hiperónimo? Transportes. Medios de transportes, ya, perfecto. Muy bien, Yulisa. Correcto, entonces, mi hiperónimo es lo que digo, no es como si fuese mi mano el hiperónimo, ¿ya? Mi mano es el todo. Y dentro de van a estar incluidos los deditos. Y cada dedito es un hipónimo. ¿Listo? Mi hiperónimo puede ser departamentos del Perú. Ahí empiezo a nombrar Tumbes, Ancash, Ica, Tacna y Loreto. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Ya. Mi hiperónimo son departamentos del Perú y empiezo a nombrar a qué hipónimos están incluidos en él. La relación que finalmente se establece entre dedo a dedo, nosotros lo vamos a conocer como cohipónimos. Es decir, lunes y martes son cohipónimos y a su vez son hipónimos de días de la semana. Por ejemplo, y con este ejemplo termino ya para que ya puedan descansar también. Tengo mi hiperónimo son planetas. ¿Cuáles serían mis hipónimos? Plutón, Tierra, Marte. Tierra. Ya, perfecto. En eso consiste esa relación de inclusión. Mi hiperónimo es el grupo grande y mis hipónimos son los elementos que están incluidos dentro de ese. ¿Correcto? Correcto. Listo, chicos. ¿Dudas, Correcto, preguntas, profesora. consultas? No, se entendió perfecto, profesor. Ok.
Muy bien, chicos, el tiempo se nos ha pasado súper rápido, o es que a mí nada más me ha parecido, la verdad. Muy bien, chicos. Se ha pasado Que rápido. lo que pasa, señorita, que usted es muy interesante su temas y no hay tiempo que lo retenga. Sí, porque en un pestañeo se me ha ido, por eso es que les digo a mí nomás. Bueno, muy bien, chicos, cuídense bastante, un gusto volver a verlos, ya nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Sí, profesora, tiene paciencia para que enseñe. Tiene paciencia para que enseñe, profesora. Gracias. Excelente clase. Cuídense, chicos, ya nos vemos la siguiente Buenas noches, semana. profesora. Cuídate. Cuídense, chicos, chao, chao. Cuídate.